todo lo hizo el Dios rico en misericordia. Padre, efectivamente, Señor, todo lo que somos o lo que aspiramos ser ha sido hecho y será hecho por ti, Señor Jesús. Padre, no hay ninguna jactancia en nosotros, Señor Dios, Padre Celestial, porque no hemos hecho nada. Todo el crédito es para ti, Señor Jesús. Padre, en esta mañana te pedimos, Dios, que una vez más tú vengas, Padre Celestial, y tomes tu propia palabra como una simiente que es esparcida, Señor, y que caiga en un terreno fértil de nuestros corazones. Padre, que nos instruya para el día y el momento en el cual estamos viviendo, Señor, porque tu palabra es siempre presente. Ella es el agua siempre presente, procedente de la roca, Señor. Así que, Padre, danos tu palabra en esta mañana, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor, en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos nuestra escritura en el capítulo 13 de San Mateo, el verso 33. San Mateo 13, 33. Ya lo tienen. Otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Amén. Tome su asiento. Mire, desde un principio decíamos que esta parábola es en 2 sentidos. Por una parte, el poder que tiene la levadura para transformar la harina, pero también por otro lado, que la Biblia también hace más énfasis inclusive de eso, es el poder de corrupción, digámoslo así. Pero estamos en esta mañana viendo esa parte donde el significado importante de lo que es, más que nada la obra que hace la levadura dentro de la masa. La vez pasada decíamos que la tercer cosa que hace el efecto que tiene aquella levadura en la masa es que obra de dentro hacia afuera. Por eso decíamos que la Biblia dice que la mujer escondió, no la puso a un lado porque eso no hubiera servido para nada, sino que la metió dentro de la harina. Ahora, en esta mañana quiero ver una cuarta fase, digámoslo así, que es cómo es que el reino, porque a esto lo tipificó Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, todo lo que estemos viendo respecto a la levadura va a tipificar el reino de los cielos. Lo último que vimos es que la levadura trabaja de dentro hacia afuera. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Es que el poder del reino viene de afuera. ¿A qué me refiero? Mire, permítame explicárselo de una manera más clara para que lo podamos entender. La harina en sí misma, o la masa, no tiene ningún poder para cambiarse a sí misma, ni nosotros tampoco. Por eso es algo muy importante. Mire, este es el verdadero evangelio, y no es porque nosotros digamos estamos predicando el verdadero evangelio, pero este es el verdadero evangelio, en el cual es Jesucristo aquel que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso hay gente que caminan un tiempo y luego se fastidian y dicen: no, es que esto es demasiado pesado para mí, realmente yo no sirvo para esto. Y a lo mejor tienen razón en lo que están diciendo, pero ¿sabe usted por qué? Porque la persona misma ha querido convertirse, ha querido cambiar por sí misma, ha querido, usted sabe, a través de, como decíamos la otra vez, de una regla: no toque, no mire, no oiga, no hables, etcétera. Pero la conversión realmente, así como veíamos, viene de adentro hacia afuera, veíamos el otro domingo, pero también es un poder que viene de afuera. ¿Por qué? Porque mire, el hombre mismo lo ha intentado y en su intento lo único que ha logrado es el fracaso. Ahora, para cambiar la vida o nuestra vida, necesitamos un poder de afuera. Algo que esté más allá de nosotros. O sea, esto no es un asunto humano, ni es tampoco, la gente muchas veces dice: es que ya te lavaron el cerebro. Eso no es cierto.
O sea, esto no es asunto psicológico de tener un grupo de gente sentadas en la banca y comenzarles a decir de tal manera que usted sabe que se lo graban dentro de su memoria, que llegue al subconsciente. No, porque para comenzar, dice la Biblia, la fe viene por el oír. Y el apóstol Pablo dijo: creí, por lo cual obré. Entonces, cuando la persona cree la palabra de Dios, está plenamente consciente, todos estamos plenamente conscientes que el poder transformador viene de Jesucristo. No hay ninguna iglesia, por eso mire, no importa la iglesia cuánto trate de decirle a los demás que son una iglesia santa, eso no es verdad. El profeta lo dijo, que no era el monte santo, era el Dios santo en el monte. Dijo, y no es la iglesia santa, es el Espíritu Santo en la iglesia lo que la hace santa. Porque muchas veces uno puede aparentar, pero eso no sirve. El profeta dijo, y usted lo ha escuchado, en la estatura de un varón perfecto es como injertarse plumas de ¿qué? De pavo real. O sea, se van a caer porque las plumas, usted nunca ha visto ningún ave que alguien trate, usted sabe no, las plumas vienen de adentro hacia afuera. Ahora, por eso, nosotros, para poder tener vida eterna, necesitamos al autor de la vida eterna en nosotros. Y ese autor de la vida eterna se llama Jesucristo. Ahora, esto es lo maravilloso, que el autor de la vida eterna siempre estará dispuesto a darnos el secreto de esa vida victoriosa, de esa vida escondida en Cristo. Mire, el profeta dice en el sermón, Dios haciendo su promesa, predicado el 9 de diciembre del 56, párrafo 23. Y eso es exactamente lo que es la raza humana. Estamos absolutamente, totalmente perdidos y no somos suficientes en nosotros mismos. Ahora, esta declaración del profeta, bueno, parece, hermano, pero es la verdad. Parecería algo que uno dice, bueno, pues entonces si estamos absolutamente, totalmente perdidos, no somos suficientes en nosotros mismos, parece un mensaje de derrota a la gente, pero no es así. Es simplemente el profeta ubicándonos en nuestra realidad. Tenemos que tener al pastor. El pastor se refiere a Jesucristo, no a ningún pastor de una iglesia local. Tenemos que tener al pastor que nos conduzca y nos guíe. Estamos perdidos sin eso. No podemos salvarnos nosotros mismos. No importa cuán bueno el programa de uno pueda ser. Mire, aún voy a decir esto. No importa cuánto el ministro, cualquier ministro de cualquier congregación se esmere, se esfuerce en traer lo mejor para la gente. Bueno, eso es lo que la persona escucha, pero ahora falta, lo que resta es que lo reciba. No importa cuán bueno el programa de uno pueda ser, no importa qué motivo uno tenga hacia ese programa. ¿Cuáles son las alternativas de uno? ¿O por qué? ¿Cuán grande es su iglesia? Todo está bien, nada en contra de eso, pero sin el pastor, sin Jesucristo, uno está perdido y solo está dando golpes al viento. Cierto, uno debe tener al pastor, y repito una vez más, pastor con P mayúscula, Jesucristo. Entonces, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. Jesús mismo, creo que en San Juan 15, cuando él está hablando de que él es la vid y nosotros somos los pámpanos, él dijo algo muy importante. Dijo, porque sin mí nada podéis hacer. O sea, fuera de mí, fuera de Jesucristo, a lo mejor lo que se puede producir es un buen grupo de personas amables, personas que a lo mejor ya no mienten, quizá no roban porque es lo que escuchan que no se debe de hacer. Pero aún con todo y eso, sin hacer esas cosas, eso no garantiza que la persona realmente pueda llegar al cielo en esos méritos. Tiene que haber una conversión. Ahora, por eso
la interpretación de esta parábola, o la segunda o siguiente interpretación de esta parábola, señala el hecho, aquí hay algo importante, de que el reino de los cielos sea algo que no se percibe. La acción de la levadura está a la vista. ¿Cómo la masa reclamaría tener que cierta levadura ha sido, tomando las palabras de la Biblia, escondida en ella, si no se ve el efecto de la levadura? Sería una falsa pretensión que la masa dijera: sí, yo tengo levadura, sí, pero no se ve nada. ¿Sí me explico? Creo que eso es fácil de entenderlo, ¿verdad? Por eso, mire, sin que la masa lo pretenda, la levadura está causando un efecto de transformación en ella. Y no solamente, digámoslo así, si la masa tuviera poder para sentirlo, lo sentiría, sino la gente que está alrededor lo ve también. ¿Por qué? Porque uno comienza a ver, y yo creo que las amas de casa que han utilizado la levadura en la masa, comienzan a ver que la masa comienza como a hervir, como a burbujear, porque hay un poder adentro de ella que la está transformando, pero no es un poder secreto. Como dijo el profeta de Dios, que alguien le dijo a alguien: oye, mira, me acabo de convertirme en un cristiano, pero no se lo digas a nadie. No, es que no es asunto de traer aquí una playera que diga anunciando soy un cristiano, o aquí un gafete que diga soy un cristiano. Esas cosas no sirven, sino más bien es lo que se está mostrando, y eventualmente es lo que el mundo va a ver. Otra cosa, mire, para poder declarar esto, voy a ponerle un ejemplo. En el capítulo 2 de los Hechos, el Espíritu Santo cayó, y eso fue lo más glorioso que le pudo suceder a la iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque sin esa vida el cristianismo sencillamente no existiría como tal. Es el Espíritu, la dinámica, aquello que le da el poder y la vida a la iglesia. Bueno, eso estuvo bien. El profeta nos dice que Satanás estaba quizá acostado en su cama. Pedro, en un poderoso sermón de la mitad del tiempo de esta escuela dominical, o sea, de apenas 15 minutos, produce un efecto en la gente. Y ese efecto, ¿cuál fue el más, como si estuviéramos sumando algo, y al final el resultado? El resultado fue que fueron compungidos de corazón. De otra manera, su sermón no hubiera hecho efecto. Era como estar hablándole a las paredes y a los pilares de aquel aposento alto. ¿Cuál fue el saldo final? Fueron compungidos de corazón, diciéndonos: pesa el que hayamos hecho lo que hicimos. Bueno, pero ahora, ante esa condición, le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Ahora Pedro, instruido por el Espíritu Santo, él tenía lo que dijo el profeta, la receta eterna. Jesús ya había hablado en Lucas 24 que fuera predicado este evangelio para arrepentimiento y remisión de pecados. Arrepentimiento, perdón de pecados. Pedro, mejor dicho, toma exactamente las mismas palabras de Jesús y les dice: arrepiéntanse, pero entre el arrepentimiento y el perdón de pecados, él incluye algo, y fue el bautismo en agua. Lucas 24, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pedro dice: arrepentíos cada uno de vosotros. Si nos saltáramos para este lado, dijera: para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en medio, Pedro dice: arrepentíos, tomando las palabras de Jesús, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Entonces Pedro estaba predicando exactamente el evangelio que Jesús le dijo que predicara, solamente que él agregó algo, lo cual era el bautismo. Ahora,
3,000 almas se bautizan. Y después vienen unas 4,000. Imagínese usted que de una iglesia que apenas eran 120 los creyentes que habían quedado, haga de cuenta, usted sabe lo que es la palabra cribar, cernir, para que dentro de aquel colador quede solamente el grano. De todas aquellas multitudes que siguieron a Jesús, aquello fue cribado y al final fueron 120 solamente los que quedaron. Y sabe una cosa, no se requería más. De esos 120, cuando Pedro predica el evangelio, 3,000 personas dicen: en este momento nosotros reconocemos que Jesucristo es el Mesías y por lo tanto queremos ser bautizados en su nombre. Se bautizaron. Después de ahí vienen otras 4,000 personas que se entregan a Cristo. Hermano, de una pequeña congregación de 120, de pronto se convierte en una enorme congregación de 7,000. El diablo seguía acostado. Pero cuando él ve que el mismo poder que acompañó a Jesús gracias hermano, es el mismo poder que acompañó a Pedro y a Juan al templo llamado La Hermosa, Satanás se pone de pie y brinca como resorte y dice: esto no es cualquier cosa. Porque la Biblia dice que aunque eran ignorantes y sin letras, la gente sabía que habían estado con Jesús. Eso lo dice la Biblia en el libro de los Hechos. El hermano Branham nos explica que la razón que la gente sabía que habían estado con Jesús es porque hablaban como Él, caminaban como Él, sanaban como Él. Ahora, trayéndolo a esta parábola, porque la levadura, en este sentido del que estamos hablando, voy a decirlo así, representa el poder perturbador del evangelio. Usted dice: ¿qué quiere decir con eso? Mire, en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el verso 6, nos dice que cuando aquellos creyentes llegaron a Tesalónica, no era un grupo de personas, porque aquí hay algo importante. No era un grupo de personas que llegaron con el propósito de retar a las autoridades, a los paganos y a todo mundo. No. Pero ¿sabe una cosa? Con todo y eso, el poder de la levadura no se puede ocultar sus efectos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que la gente decía, Hechos 17:6, estos que alborotan el mundo también han venido acá. Ahora, aquellos creyentes, ¿por qué estaban alborotando al mundo? ¿Porque eran líderes políticos? ¿Porque habían cerrado alguna carretera? ¿Por qué era lo que los hacía, según palabras del Señor Todopoderoso, que estos alborotaban al mundo? ¿Qué era lo que los hacía alborotar al mundo? Que había un poder en aquello que ellos estaban predicando, que estaba causando una efervescencia. Mire, esto es lo maravilloso, de que no eran ellos en sí mismos tratando de querer, usted sabe, mostrarse ante la gente, sino era el poder del evangelio en ellos mostrando esto. Ahora, mire, el verdadero cristianismo no es, digámoslo así, como una droga que nos saca de la realidad de un mundo real a un mundo irreal. Y tampoco que nos adormezca
digámoslo así, para que aceptemos los males contra los que hay que luchar, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, porque tampoco no quiero ser malentendido en esto, que los cristianos nos vamos a convertir en líderes sociales o en guerrilleros para tratar de transformar al mundo. Pero ¿sabe una cosa? La única esperanza de cambio que tiene el mundo es el evangelio de Jesucristo. ¿Ve? Por eso el evangelio, según esto que acabamos de leer, si estos estaban alborotando al mundo, entonces ellos estaban provocando, voy a decirlo en estos términos, una revolución. Pero no una revolución con armas, con arcos, con flechas, con espadas, sino que estaban produciendo un cambio en aquellos que realmente estaban siendo alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Por eso hoy en día esto produce un cambio individualmente en la persona y también en la sociedad. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, y este propio ejemplo va a ser usted mismo. Si usted no hubiera creído el evangelio, ¿dónde estarían esta mañana? Los hombres estarían, quizá no todos, quizá acostados en la cama, producto de la resaca del día de anoche, y entonces buscando un satisfactor, estarían frente a una pantalla plana con un control en la mano, esperando a que comenzara el partido de fútbol y que eso les diera de alguna manera alguna satisfacción. Pero sabe una cosa, eso no satisface nada, porque la gente tiene que estar domingo tras domingo y mundial tras mundial, y al final ¿qué les deja eso? Absolutamente nada. Por eso el reino de los cielos en este sentido es la levadura, según lo que dijo Jesús, que llena al individuo al mismo tiempo de la paz de Dios en su corazón, pero también, voy a decirlo así, de no estar contento o satisfecho de los males que aquejan a esta tierra. Ahora, todos sabemos, y eso también creo que es entendible, que no es que nosotros vayamos a transformar al mundo entero, pero el poder que tiene el evangelio es que va a transformar a todo aquel que él alcance. ¿Ve? También esto no solamente lo podemos aplicar individualmente como a cada persona, sino también a la iglesia en su conjunto, ya que fue la mujer aquella que escondió la levadura en la masa. Decíamos al principio, la Biblia no menciona del hombre, porque quizá, oye, usted sabe, hoy en día hay hombres que son panaderos, la mayoría de ellos son varones, pero aquí nos habla de una mujer, o sea, de una ama de casa, de una mujer sencilla que quizá no tenía un negocio, digamos, para hacer pan. Pero ¿a qué nos referimos a esto? Porque si es la mujer, entonces esto está asociado a una iglesia. Porque Jesús, el profeta de Dios dijo en ¿por qué no somos una denominación? Párrafo 47. Ahora fíjese a la iglesia, cuando ustedes ven mujer, piensen iglesia. Mire, ¿por qué le digo esto? Yo lo he recalcado infinidad de veces. Claro, pero para esto uno necesita estar, porque mire, el evangelio no solamente tiene que transformar el corazón de la gente, sino el espíritu de la gente. Porque a veces una persona ni está sana en el alma, ni está sana en el espíritu. ¿Sabe una cosa? A veces la gente está llena de prejuicios. No, yo no voy a traer a un alma más a la iglesia para no enriquecer al pastor. No me está enriqueciendo. Yo le aseguro que en esta mañana hay alguien que piensa eso. ¿Sabe por qué? Porque este es el deber del cuerpo de iglesia, alcanzar a otros. No
para engrandecerle grupo de gente, sino que alguien más conozca lo que usted y yo hemos conocido. Pero el profeta muchas veces tituló su sermón convencido y luego interesado. Si usted no está convencido, no va a estar interesado. A estas alturas, realmente, ¿cuántos estaremos convencidos que este mensaje, que este evangelio es la verdad? Si realmente en este sentido la levadura ha hecho algo, alguien va a tener que hacer algo. Y no se requiere que sea un elocuente predicador. Pero la levadura, en cualquier momento y en cualquier circunstancia que tenga contacto con la masa, la va a transformar. No se le olvide, a menos que usted haya nacido en un hogar cristiano, que si usted y yo aceptamos a Cristo en alguna ocasión es porque alguien nos tuvo paciencia y se dignó a hablarnos de esto. A usted no lo trajo el viento, a Dios usó a alguien. El profeta lo llamó un ángel de misericordia. Yo estoy aquí gracias a eso, yo creo que usted también. Ahora, entonces, parecería bueno decir que la mujer representa a la iglesia como el instrumento usado para depositar la levadura, por cuanto el amasar es un trabajo hecho por la mujer. Esta parábola de la levadura, al igual que la anterior que estábamos hablando respecto a la red, muestra que con el tiempo aquellos, digamos así, comienzos humildes del ministerio de Jesús darán lugar a un tremendo crecimiento y expansión del reino. Gracias a ello es que hoy en día hay un cristianismo verdadero en el mundo. Ahora, además esta parábola muestra aquel poder del evangelio para penetrarlo todo y asimilarlo todo, de tal manera que en cada edad de la iglesia se expandió hasta llegar a la última simiente predestinada. Mire, y Dios actúa de una manera tan sobrenatural. Usted se acuerda en el libro de los Hechos, cuando Pablo tenía en sus planes ir a un cierto lugar, pero entonces él vio una visión en la cual veía algo tan maravilloso. Veía a un joven macedonio diciendo: ven y predícanos el evangelio. Ahora, aquello que Pablo vio usted sabe, no fue producto de su imaginación, porque cuando él llegó a Macedonia, los resultados de un solo joven que estaba pidiendo, no era un anciano hastiado de la vida o hastiado de los vicios del mundo, era un joven. Y Dios tuvo tanto respeto por aquello que le mostró a Pablo esa visión y él fue. Y mire, historias como esas, la Biblia está llena. En una ocasión el apóstol Pablo fue a Grecia, la capital de los pensadores y los filósofos. ¿Y sabe una cosa? Cuando él llegó al auditorio, estaba lleno. Quizá la gente pensó: qué buena audiencia tenemos en esta mañana, así que Pablo, seguramente de aquí van a salir un grupo nutrido de creyentes que han de rendir sus corazones a Cristo. Pero resulta que no. Al final, cuando Pablo llegó al clímax de su sermón y habló de la resurrección, la gente, en vez de tomar aquello con seriedad, se comenzaron a reír. Y yo pienso, mejor dicho, que a partir de allí, en vez de quedarse todavía hasta el final del sermón, se comenzaron a salir riéndose. ¿Qué cosa trae esto? Una resurrección.
Pero ¿sabe una cosa? Dios tenía una pareja, un matrimonio formado por Dámaris y Dionisio, y para ellos era, imagínese usted, tener aquel grupo de filósofos, esos tipos que estaban ahí, bueno, como examinándolo todo, porque ellos piensan que tienen un mejor entendimiento que el predicador, y bueno, ahí usted sabe. Dios tenía dos, y por ellos. Y así como eso, hay infinidad de historias en la Biblia. Ahora, y de esa manera fue en cada tiempo. En esta mañana, cada persona tendrá una historia de cómo llegó el Evangelio a cada uno de nosotros. Y mire, y al decir el Evangelio, me refiero al Evangelio acompañado de un mensaje poderoso. Eso es maravilloso, hermano. El Evangelio acompañado de un mensaje poderoso. Y algún día la eternidad dirá cómo cada quien llegó a esto. Termino. Por eso, hasta el final, esta edad final, donde el mensaje ha sido llevado sin patrocinio, esto es lo más maravilloso. Este mensaje ha sido llevado sin el patrocinio de ninguna denominación u organización religiosa. Todo ha sido un acto de fe. Pero de esa manera va a tener que alcanzar al último elegido. Eso es lo que dijo el profeta. Leo dos citas y termino. En el sermón Adopción, parte 4, párrafo 235. Comprendiendo, Padre, que estas cintas irán allá en el mundo. Muchos micrófonos están extendidos por este púlpito, lo cual significa que cintas están siendo grabadas, regresando allá atrás. La voz estará yendo hacia distintas naciones por el mundo. 20 o 30 naciones distintas la oirán. Yo ruego por cada persona que oiga esta cinta, que no tiene esa esperanza de vida eterna, que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, que ella pueda venir dulcemente a sus corazones. Poniéndonos al lado de Jesús, párrafos 104 y 105. Bien, un mensaje que les prediqué aquí a todos ustedes. Miren, les he estado predicando de 1 a 6 horas un mensaje. Bien, si yo tuviera que usar uno de esos mensajes, me tomaría una semana, un pedacito aquí y un pedacito allí. Ven, porque ha sido almacenado aquí. Estas está en cintas, irá por todo el mundo. En las cintas donde la gente en sus casas, estas cintas caerán justamente en las manos de los predestinados de Dios. Él puede dirigir la palabra, Él dirigirá todas las cosas exactamente en su curso. Por esa razón, Él envió de nuevo por esta razón, Él me envió de nuevo para hacer esto. Almacena el alimento aquí. Y nosotros somos los depositarios de este alimento. Termino. En 1964, en una vez en marzo, y ahorita creo que el mensaje debe de ser influencia, no tengo la certeza. Y en otro sermón que se llama ¿por qué la pequeña Belén? De diciembre de 1963, el profeta está dice algo como esto: Señor, bendice a aquellos jóvenes o aquellas personas que están en las junglas, con aquellos conductos en sus orejas que están escuchando el mensaje. Transportémonos a 1963. En 1963 las grabadoras eran de este tamaño. ¿Por qué? Porque ni eran ni siquiera de cassette. Aunque el cassette ya se había inventado o se inventó en 1965, creo no fue comercializado hasta 10 años después. Si alguien quería escuchar un mensaje, tenía que llevar una grabadora con un carrete aquí, que usted lo pasa así, y acá la otra parte va enredándose ahí. De audífono ni pensarlo. No existía. Al menos para que alguien, imagínese usted que alguien vaya con una grabadora de este tamaño y con algo aquí en los oídos, eso era imposible. Pero ¿sabe una cosa? Él no estaba mirando de su tiempo. Él no estaba hablando de 1960, fue el 64 mejor dicho. No estaba hablando de 1964, estaba hablando del día de hoy.
Porque eso es lo que tiene que hacer la levadura. Tiene que transformar, tiene que modificar, tiene que producir, y lo voy a decir de esa manera, una revolución. Ahí está la escritura de los Hechos. Pongámonos de pie. Señor, yo te agradezco, Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesús, porque tú nos permites, Señor, hablar estas cosas. Dios, gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y nos instruyes a través de tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, Dios les bendiga.